Imagina que estás a cargo de defender una ciudad entera. Tienes el mejor sistema de defensa antimisiles que el dinero puede comprar, el más sofisticado, el más caro, el que tardó décadas en desarrollarse y que costó cientos de miles de millones de dólares construir y perfeccionar. Tus radares detectan un misil enemigo aproximándose desde lejos. Los sensores calculan automáticamente su trayectoria con una precisión matemática impresionante. El operador autoriza el disparo del interceptor. Todo funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. El interceptor sale disparado, sube a velocidades increíbles, alcanza al misil enemigo en los últimos segundos, antes de que llegue a su objetivo, y lo destruye en el aire. La amenaza fue neutralizada. El sistema funcionó perfectamente. Eso es exactamente el escenario para el que se construyeron los sistemas de defensa Patriot, el THAAD y el Arrow 3. Un misil entra, un interceptor sale. La amenaza se elimina. Y el costo del interceptor, que puede estar entre 3 y 6 millones de dólares dependiendo del sistema, se justifica completamente porque protegió una instalación, una base militar, una ciudad entera llena de gente. Esa es la lógica con la que funciona todo el sistema de defensa antimisiles moderno. Un objeto entra por el aire con una trayectoria predecible y tú mandas otro objeto a interceptarlo en el punto exacto donde se van a cruzar. Ahora imagina que en los últimos 30 segundos de su vuelo, ese único misil que venías rastreando deja de ser uno solo, se convierte en 20. Porque en la fase media de su trayectoria, a 100 kilómetros de altitud, mientras todavía estaba en el espacio exterior, ese misil se abrió como una flor mortal y dispersó 20 submuniciones independientes en un radio de hasta 8 kilómetros. 20 objetos distintos, cada uno con su propia trayectoria hacia el suelo, distribuidos sobre un área de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados. ¿Tu interceptor destruyó el misil principal? Sí, destruyó el contenedor, pero las 20 submuniciones que ya se habían desprendido antes del impacto siguen cayendo, siguen volando, siguen en camino hacia su destino. Y los sistemas Patriot y THAAD, que fueron diseñados para interceptar un misil a la vez con toda su sofisticación tecnológica, ahora tienen que tomar 20 decisiones de intercepción completamente independientes en menos de 15 segundos. No en 15 minutos, en 15 segundos. Ese no es un escenario hipotético sacado de una película de ciencia ficción. Eso es exactamente lo que el ejército israelí confirmó oficialmente el 5 de marzo de 2026, que Irán estaba haciendo en el conflicto en curso. Y es sin ninguna duda la innovación técnica más significativa y más perturbadora. Para entender completamente la magnitud de lo que esto significa, hay que entender primero cómo funciona desde sus fundamentos más básicos el sistema de defensa en capas que Estados Unidos e Israel desplegaron en el Medio Oriente. Todo ese sistema descansa sobre una premisa fundamental que se había mantenido válida durante décadas. Un misil balístico sigue una trayectoria predecible, sale de su lanzador, sube en una curva parabólica, alcanza su punto máximo de altitud, que puede estar entre 100 y 500 kilómetros dependiendo del alcance del misil. Y luego baja hacia su objetivo, siguiendo exactamente la misma geometría que Galileo describió y calculó matemáticamente, hace más de 400 años. Esa predictibilidad, esa capacidad de calcular con precisión dónde va a estar ese misil dentro de 10, 15 o 20 segundos es lo que hace posible la interceptación. Si puedes predecir con certeza dónde estará el misil en 15 segundos, puedes mandar un interceptor a ese punto exacto y destruirlo antes de que llegue a su destino. Toda la arquitectura conceptual del sistema Patriot, del THAAD y del Arrow 3 descansa completamente sobre esa premisa. El sistema detecta el misil, calcula su trayectoria parabólica, predice el punto exacto de intercepción, lanza el interceptor hacia ese punto, el interceptor llega antes que el misil, hay una colisión, el misil se destruye, el sistema funcionó. Esa arquitectura tiene décadas de desarrollo tecnológico acumulado, cientos de miles de millones de dólares de inversión y años enteros de perfeccionamiento continuo. Y funciona. Los datos reales de interceptación del sistema Patriot contra misiles Scud iraquíes en 1991, contra cohetes de Hezbollah, contra misiles hutíes en Arabia Saudita y contra los primeros ataques de misiles iraníes en junio de 2025 demuestran que funciona con tasas de éxito reales y verificables. Pero funciona mejor, funciona de manera óptima, cuando enfrenta exactamente aquello para lo que fue diseñado, un objeto con una trayectoria, un punto de intercepción, una amenaza a la vez.
Lo que Irán introdujo en marzo de 2026 es un misil equipado con una ojiva de submuniciones dispersables. Y eso cambia la geometría completa del problema de defensa de una forma tan fundamental que obliga a repensar desde cero todos los cálculos sobre los que se construyó el sistema. Ya no es un objeto con una trayectoria, es un contenedor que en un punto determinado de su vuelo se abre y convierte un solo objeto en muchos objetos simultáneos. Y esa multiplicación, esa transformación de 1 en 20, ocurre precisamente en la zona donde los sistemas de interceptación de largo alcance como el Aro 3 y el THAAD ya realizaron su trabajo o ya no tienen tiempo de reaccionar, pero donde el sistema Patriot de baja altitud todavía tiene tiempo de reacción muy limitado. Es decir, el misil iraní fue diseñado para abrirse exactamente en el espacio que queda entre una capa de defensa y la siguiente, en el hueco donde ningún sistema puede actuar con plena eficacia. Eso no es un accidente técnico, eso es ingeniería militar de la más alta sofisticación. El misil específico que Irán está utilizando para esto fue identificado con nombre propio por los analistas. El 4 de marzo de 2026, el Times of India publicó que Irán está utilizando ojivas de submuniciones en el conflicto en curso, confirmando la declaración que el ejército israelí había emitido el día anterior. NTT publicó el 3 de marzo de 2026 que el ataque con misiles de ojiva dispersable generó fuertes sospechas sobre participación rusa en el desarrollo de esa tecnología, señalando que las características técnicas de las ojivas utilizadas presentan similitudes notables con sistemas que Rusia ha estado usando en el conflicto de Ucrania. Israel, que pudo analizar los fragmentos de submuniciones que no detonaron y quedaron en el suelo después de los ataques, determinó que el sistema de dispersión era sofisticado, de alta ingeniería y completamente consistente con un misil balístico de medio alcance con la ojiva modificada específicamente para ese propósito. El canal de análisis técnico que publicó el 6 de marzo de 2026, bajo el título de Cómo un misil se convierte en cientos de ataques, documentó el análisis técnico más detallado disponible en fuentes abiertas sobre este sistema, y múltiples videos grabados durante distintas fechas de marzo de 2026 documentaron explícitamente los impactos de esas submuniciones en objetivos israelíes y de la región. El misil más directamente asociado con esta capacidad, según el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, publicado el 4 de marzo de 2026, es el Kheibar-Shekan, también conocido como Khorramshahr 4. Este misil balístico de medio alcance tiene un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros, lo que es suficiente para alcanzar cualquier punto del territorio israelí, lanzándolo directamente desde suelo iraní sin necesitar bases intermedias ni aliados regionales. Fue presentado oficialmente por el gobierno iraní en mayo de 2023, y su característica técnica más importante y más relevante para esta conversación es que puede cargar una ojiva de hasta 1.500 kilogramos. Esa capacidad de carga útil enorme es exactamente lo que lo convierte en un candidato técnicamente viable para una ojiva de submuniciones dispersables, porque tiene suficiente masa y suficiente volumen interno para alojar tanto el mecanismo de dispersión como todas las submuniciones individuales que lleva dentro. El Khorramshahr 4 también fue mencionado en un análisis publicado el 24 de febrero de 2026, que estimó el arsenal reconstruido de Irán y describió este misil como una de las adquisiciones de capacidad más significativas que Irán realizó desde la campaña de junio de 2025, precisamente por esa combinación de largo alcance, enorme carga útil y versatilidad de ojiva que lo hace adaptable a múltiples tipos de ataque completamente distintos. Hay que hablar ahora de los números concretos de lo que significa en términos de efectividad real y de economía de guerra cuando se despliega una ojiva dispersable de este tipo. Porque los números son los que hacen completamente evidente por qué este desarrollo cambió el equilibrio del conflicto de una manera que los comunicados oficiales no están explicando con suficiente claridad. La ojiva de racimo de un misil balístico de medio alcance puede, según configuraciones documentadas en sistemas similares de otros arsenales del mundo, dispersar entre 20 y 100 submuniciones individuales sobre un área de entre 2 y 8 kilómetros de radio. Cada submunición individual tiene capacidad explosiva suficiente para destruir completamente un vehículo ligero, herir gravemente o matar a cualquier persona en un radio de entre 15 y 30 metros a su alrededor, y penetrar blindaje ligero
Si el objetivo es una base militar con hangares, vehículos estacionados, pistas de aterrizaje o equipos en el exterior, una sola ojiva dispersable puede causar daños simultáneos en docenas de puntos distintos dentro de ese radio de dispersión. Todos al mismo tiempo, todos en el mismo instante, sin darle tiempo a nadie de responder ni de moverse. La comparación directa con una ojiva convencional de un solo punto de impacto es absolutamente demoledora. Una ojiva unitaria concentra toda su energía explosiva en un único punto. La precisión con que el misil llega a su objetivo determina completamente el daño causado. Si el misil aterriza 50 metros lejos de su objetivo designado, el daño puede ser mínimo, incluso insignificante. Una ojiva dispersable no tiene ese problema. Si el misil se abre sobre el objetivo a la altitud correcta, las submuniciones se distribuyen automáticamente sobre toda el área. La precisión del misil portador deja de ser el factor limitante del daño causado. Lo que determina el daño es la cobertura del área, no la puntería del lanzamiento. Y desde la perspectiva de quien está atacando, la economía de usar una ojiva dispersable es extraordinariamente favorable comparada con cualquier alternativa. Si un solo misil Khorramshahr 4 con un costo estimado de aproximadamente $1 millón puede distribuir 20 submuniciones sobre una base aérea y dañar simultáneamente 4 hangares, 2 pistas de rodaje, 3 vehículos de abastecimiento y un sistema de radar periférico, ese único misil produjo daños que hubieran requerido entre 15 y 20 misiles de ojiva única para replicar. El costo de esa cobertura equivalente con misiles convencionales estaría entre 15 y 20 millones de dólares. La ventaja económica del atacante es de 15 o 20 a 1 en el mejor escenario para el defensor. Y el desafío para el sistema de defensa se multiplica por exactamente ese mismo factor, donde antes se necesitaba interceptar un misil para proteger un objetivo, ahora se necesitan múltiples interceptores, cada uno costando entre 3 y 6 millones de dólares para tener alguna posibilidad de neutralizar la amenaza antes de que se disperse. Y hay un detalle técnico crítico que hace que el problema sea todavía más difícil de resolver de lo que parece a primera vista. Para que el sistema de defensa pueda neutralizar una ojiva dispersable, tiene que interceptar el misil portador antes de que se abra y libere las submuniciones. Una vez que la ojiva se abrió y las submuniciones están en vuelo libre, ya no hay nada que interceptar en el sentido convencional. Las submuniciones individuales son demasiado pequeñas, demasiado numerosas y en muchos diseños demasiado lentas para ser interceptadas una por los sistemas Patriot o THAAD en tiempo real. Eso significa que la interceptación tiene que ocurrir en la fase de vuelo medio a alta altitud, antes de la dispersión, que es la misión específica del THAAD y del Arrow 3. Si el interceptor llega tarde, se actúa en la fase terminal cuando el misil ya se abrió, ya no hay nada que hacer. Las submuniciones ya están cayendo y nadie puede detenerlas. La elegancia brutal de este sistema desde el punto de vista del diseñador iraní es precisamente esa: fuerza al defensor a actuar en una ventana temporal muy específica y muy estrecha, y si falla en esa ventana, el daño es irreversible y múltiple. Hay una dimensión de este desarrollo que es perturbadora más allá de lo puramente técnico y que tiene que ver con el derecho internacional y con las consecuencias que estas armas dejan después de que termine el conflicto. La Convención sobre Municiones en Racimo, conocida como la Convención de Oslo, fue firmada en 2008 por decenas de países y prohíbe de manera explícita el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de municiones en racimo. La convención fue creada específicamente porque las submuniciones dispersables tienen una característica particularmente problemática, que va más allá del daño inmediato que causan una fracción significativa de ellas. Típicamente entre el 2 y el 10% dependiendo del diseño específico, no detona en el impacto inicial. Quedan en el suelo enterradas o semienterradas, como bombas sin explotar esperando que alguien las pise o las toque días, semanas, meses o incluso años después. Camboya, Laos y Vietnam todavía reportan muertos y heridos civiles por submuniciones sin explotar que quedaron del conflicto de Vietnam de los años 60 y 70. Más de medio siglo después, esas bombas siguen matando gente, niños que juegan en campos, agricultores que trabajan la tierra, personas que simplemente caminan por zonas que parecen seguras. Irán no es signatario de la Convención de Oslo. Estados Unidos tampoco es signatario. Rusia tampoco.
El hecho de que ninguno de los actores principales de este conflicto esté legalmente obligado por esa convención define el entorno jurídico completamente desregulado en el que se están desplegando estas armas. Y las consecuencias humanitarias de ese vacío legal van a sentirse durante generaciones. NTVT reportó el 3 de marzo que el uso de misiles con ojiva de racimo por parte de Irán generó sospechas concretas de participación rusa en el desarrollo de esa tecnología. Dado que los fragmentos recuperados por Israel presentan similitudes técnicas claras con sistemas que Rusia ha utilizado en Ucrania, si esa transferencia de tecnología de ojiva se confirma de manera definitiva y todos los indicios técnicos apuntan en esa dirección, representa una evolución sumamente significativa en la cooperación tecnológica y militar entre Moscú y Teherán, que va mucho más allá de los drones Shahed, que ya eran ampliamente documentados y conocidos. Entra en la categoría de transferencia de tecnología balística de precisión con capacidades de área de destrucción masiva, un salto cualitativo enorme en la naturaleza de lo que Rusia le está proporcionando a Irán. Y ese nivel de cooperación técnica no es relevante únicamente para este conflicto. Es relevante para cualquier análisis serio de las capacidades que Irán puede desarrollar en los próximos 5 a 10 años con acceso continuo a tecnología rusa avanzada de ojiva y de sistemas de guía de precisión. Para entender en qué contexto más amplio se inserta esta capacidad de ojiva dispersable, hay que ver el arsenal completo de misiles que Irán tiene disponible en este momento. Porque la ojiva dispersable no es una capacidad aislada, sino la pieza más nueva y más sofisticada de un portafolio de armas que cubre todos los rangos de distancia y todos los tipos de objetivo posibles. Un análisis publicado el 24 de febrero de 2026 describió ese arsenal reconstruido y lo catalogó de manera completa. En la parte de menor alcance está el misil Celsal, un cohete de artillería pesada con alcance de entre 100 y 200 kilómetros diseñado para saturar objetivos cercanos a la frontera, con una cantidad enorme de proyectiles en muy poco tiempo. Luego están el Fateh 110 y sus múltiples variantes con alcances de entre 300 y 500 kilómetros, capaces de alcanzar todo el norte de Israel, desde el sur del Líbano y gran parte del Golfo Pérsico desde el interior de Irán. En el siguiente escalón están el Qiam-1 y el Shahab-3. Misiles de alcance intermedio, de entre 700 y 1300 kilómetros que pueden alcanzar Israel directamente desde suelo iraní y que en los ataques de octubre de 2024 demostraron por primera vez precisión de impacto en el rango métrico, es decir, capacidad de caer a metros de un objetivo designado en lugar de a cientos de metros. Por encima de esos están el Emad, el Gad y los Khorramshahr 1 y 2 con alcances de entre 1700 y 2500 kilómetros y ojivas de entre 750 y 1000 kilogramos. Y en la cima de ese portafolio convencional está el Khorramshahr 4 con su alcance de 2000 kilómetros y su capacidad de 1500 kilogramos de carga útil, que es el misil que ahora lleva la ojiva dispersable de la que estamos hablando. Y por encima de todo ese portafolio convencional están los misiles hipersónicos, que representan otra capa completamente distinta del problema de defensa. CGTN, el medio estatal chino, reportó el 1 de marzo de 2026 que Irán utilizó misiles hipersónicos Fatah-2 y misiles balísticos Gadren en sus ataques del primer día del conflicto. El Fatah-2 es el misil hipersónico de vehículo de planeo que Irán presentó oficialmente en 2023 y que opera a velocidades de entre Mach 15 y Mach 17, es decir, entre 15 y 17 veces la velocidad del sonido. Para que quede claro lo que eso significa en términos prácticos y concretos, a esas velocidades el tiempo de vuelo de un lanzador iraní hasta Tel Aviv es de aproximadamente 4 a 5 minutos. 4 o 5 minutos desde el lanzamiento hasta el impacto. Sin tiempo para evacuar, sin tiempo para reaccionar de manera completa, sin tiempo para hacer prácticamente nada más que activar la alarma y rezar para que el sistema de defensa funcione perfectamente en ese instante. Military Watch Magazine documentó que el Fatah-2 realizó su primer ataque hipersónico en combate real durante las operaciones de este conflicto. Eso significa que ya no es una capacidad teórica demostrada en pruebas. Es una capacidad probada en guerra real contra objetivos reales, con resultados reales.
Lo que todo esto significa para los sistemas de defensa de Estados Unidos e Israel cuando el enemigo puede hacer que un misil se convierta en 20 impactos simultáneos, tiene 3 dimensiones que hay que entender claramente. La primera es la del inventario de interceptores. Si un misil con ojiva dispersable requiere múltiples intentos de interceptación, o peor aún produce 20 amenazas que el sistema no puede neutralizar todas en tiempo real, la tasa de consumo de interceptores se multiplica de manera brutal. El dato que ya circula en círculos de análisis de defensa es que los misiles Patriot están siendo consumidos a una tasa que supera la capacidad de producción en un factor de 41. 40 misiles interceptores gastados por cada uno que se puede fabricar y reponer. A ese ritmo, el inventario se agota en cuestión de semanas y no puede reponerse con la rapidez necesaria. La segunda dimensión es la del diseño de bases militares. Una ojiva de racimo cambia fundamentalmente el cálculo de cómo se distribuyen los activos valiosos dentro de una instalación. En el diseño convencional contra misiles de ojiva única, concentras los sistemas más valiosos en las instalaciones más robustas y reforzadas, porque un misil de alta precisión puede destruir un edificio específico, pero no toda la base. Con una ojiva dispersable, la distribución del daño es amplia en toda el área. No hay ningún edificio lo suficientemente reforzado para protegerse de 20 puntos de impacto simultáneos distribuidos sobre toda el área de la instalación. La tercera dimensión es la del precedente estratégico que se está estableciendo para el futuro. Si el uso de ojivas dispersables en misiles balísticos de medio alcance resulta efectivo en este conflicto, y todos los indicios apuntan a que sí está resultando efectivo, esa capacidad se convertirá en el estándar del próximo inventario de misiles de todo actor en el mundo que busque desafiar la superioridad de los sistemas de defensa antimisiles occidentales. Corea del Norte está observando cada lanzamiento. China está analizando cada intercepción exitosa y cada falla. Cualquier país con un programa balístico activo está extrayendo lecciones detalladas de cada impacto y cada respuesta defensiva documentados en este conflicto en tiempo real. El Army Recognition publicó el 2 de marzo de 2026 que Estados Unidos desplegó activos de guerra electrónica específicamente para interferir y degradar el entorno electromagnético sobre áreas críticas de Irán durante las operaciones. Pero la guerra electrónica que puede neutralizar los sistemas de guía de un misil activo no puede neutralizar una ojiva que ya se abrió y ya dispersó sus submuniciones. Una vez que las submuniciones están en vuelo libre, la guerra electrónica no tiene absolutamente nada que interferir. No tienen electrónica activa que perturbar, no tienen sistema de guía que confundir. Simplemente caen por la fuerza de la gravedad desde la altitud donde fueron liberadas. Esa es la elegancia brutal del sistema desde el punto de vista del diseño iraní. Es una tecnología que explota de manera precisa y calculada la brecha que existe entre los sistemas más sofisticados que Estados Unidos e Israel tienen para defender su espacio aéreo, y produce un efecto que esos sistemas no pueden neutralizar completamente. Una vez que el proceso de dispersión se inicia, el costo tecnológico iraní de lograrlo es una fracción mínima del costo de defensa que obliga a generar del otro lado. El Instituto Alma de Israel, en su análisis del arsenal balístico iraní, publicado el 3 de marzo de 2026, señaló que la amplitud completa del portafolio iraní